Bendiciones, buenos días, buenas tardes o buenas noches si nos estás viendo en la noche. Este es un video, el primer video que hago de formato largo, y quería hacer el primer video mencionando qué es un cristiano y, o sea, qué es el cristianismo en sí. Y bueno, en sí, la frase, o sea, la palabra cristiano se mencionó por primera vez en Antioquía en Hechos 11:26, que dice que allí se congregaron todos en la iglesia y enseñaron a muchos y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, cristianos del griego se traduce como pequeños cristos, así le decía los enemigos de los cristianos en ese momento. No era un nombre de reconocimiento o para diferenciar, simplemente era como en tono de burla le decían pequeños cristos. Eso quiere decir en resumen cristianos. ¿Por qué? Porque viene de Cristos, que quiere decir ungido. Entonces también significa pequeños ungidos o los ungidos o los seguidores del ungido. Pero en realidad en ese contexto histórico se les decía así por un tono de burla, decir, bien, ahí vienen los pequeños cristos o ahí vienen... ¿Por qué? Porque en ese momento la iglesia había alcanzado lo que hoy debería estar siguiendo o siendo constantes en ese alcance que tuvieron, que es reflejar el carácter de Cristo. Ellos habían tomado todas las enseñanzas de Jesús, las habían puesto por obra, estaban llenos del Espíritu Santo, y lo que hacía era que su forma de hablar, su forma de ver, de moverse, seguramente era muy similar a lo que era Jesús cuando estuvo aquí terrenalmente. Entonces por eso le pusieron así, de esa forma. Y eso, que al principio empezó como burla o empezó como un desprecio o un aborrecimiento, porque no era como en los tiempos de hoy, que capaz que nos hacen burla o nos llaman locos o fanáticos o tantas cosas que seguro te han nombrado, sino que en ese momento era un aborrecimiento, era un odio hacia los cristianos, hacia todo aquel que predicara de Jesús, tanto los judíos como los romanos. El mundo entero prácticamente odiaba a estas personas llenas de Cristo. Y Jesús se los dijo: yo me iré, pasarán aflicciones, los aborrecerán de todas las generaciones. ¿Qué quiere decir? Desde el más pequeño hasta el más grande, los van a aborrecer, se van a burlar, los van a maltratar, los van a perseguir, los van a azotar, los van a echar de la sinagoga. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. La iglesia estaba en su mejor momento, por así decirlo, que la iglesia actualmente está en su mejor momento. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es? Es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender esto, que el cuerpo de Cristo no se basa en una denominación, dos o tres. El cuerpo de Cristo se basa en todos aquellos que crean verdaderamente en Él, que sigan su camino, que sigan lo que Él dijo en su palabra y que sean llenos del Espíritu Santo y den el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. No sé si me olvidé alguno, creo que sí, creo que dos, pero no es el caso de hablar de esto, sino que también creo que es algo importante resaltar que el fruto del Espíritu Santo debe ser algo que esté en cada cristiano, en cada persona, en cada hombre, mujer, niño, joven, anciano, que diga que es cristiano, que represente a Jesucristo en esta tierra. Porque quiero recordar algo, que en esos tiempos se maltrataba, se azotaba, se humillaba, y entonces los cristianos empezaron a ocultarse, empezaron a, ¿cómo decirlo? No sé si conoce lo que es una célula, una casa de oración. Bueno, ellos lo hacían para que la iglesia se mantuviera unida, se mantuviera fuerte. Gente prestaba sus casas para que se hicieran reuniones, y ahí iban, por así decirlo, de forma escondida, porque la persecución luego se tornó más difícil cuando hubo un incendio en Roma, si no me equivoco, y Nerón le echó la culpa a los cristianos. Entonces lo que hacían con los cristianos que atrapaban, la mayoría de ellos, era quemarlos, y los ponían en medio de la ciudad, los ponían en los caminos, en las calles, en los cruces, como señal a todo ciudadano. Entonces, era gente que daba la vida, y hay gente que da la vida por Cristo, por su palabra, por predicar. Hoy en día, tristemente, en su gran mayoría, la gente ni siquiera quiere mencionar que es cristiana, por burla o por cualquier cosa, X motivo, que realmente son muy bajos en comparación con lo que los verdaderos cristianos, los cristianos de ese tiempo padecían. A tal punto de que si vos, no sé de qué país eres, si tú no tenías marcas, no tenías algún, por así decirlo, expediente de haber padecido por él, los cristianos no te tenían confianza.
Es decir, los cristianos de ese tiempo confiarían en vos si te vieron predicar en las calles, si te vieron que te maltrataron, si te vieron que te amenazaron, si te vieron que te azotaron. Pablo mismo, él siendo perseguidor de la iglesia, cuando era Saulo de Tarso, dice que se quiso juntar con algunos cristianos, pero muchos no se juntaban con él. ¿Por qué? Porque él había sido un perseguidor de la iglesia. Él había sido alguien que había matado, asesinado, había obligado a blasfemar a muchos cristianos. Entonces los cristianos, al estar cuidándose constantemente, no confiaban en él tan fácilmente por el hecho de que su testimonio anterior agravaba el nuevo que él estaba formando. Por eso dice la Biblia que él confundía a muchos de los judíos, porque él había tomado cartas para ir y apresar a muchos cristianos en Damasco, creo yo, espero no equivocarme. ¿Y qué pasaba? Que cuando él llegó, él se transformó, cambió su vida totalmente, cambió su carácter. Imagínense, una persona asesina debe haber sido agresiva, impulsiva, orgullosa, intemperante. Pero en cambio, cuando vieron a Pablo siendo humilde, reconociendo sus errores, predicando de Cristo, que él era el Hijo de Dios, todos se confundieron. Y era eso, más o menos nos da un contexto de cómo era la sociedad en ese tiempo. Era muy desconfiada, era muy difícil para una persona común y corriente acercarse a un cristiano, acercarse a la comunidad del cristianismo, porque todos se podían acercar, eran predicadores natos de la palabra de Dios, pero dónde se juntaban, dónde se reunían, las cartas, todo eso debía demostrarse verdaderamente que eras un hijo de Dios, que eras un cristiano, para que te tuvieran esa confianza. Y es lo mismo que pasó con Pablo. Por eso él se presentó ante los apóstoles, presentó lo que él hacía,